Buen día para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar lo que vendría siendo el apartado de autenticación del template de AdminLate, que lo estamos realizando pues desde el video pasado. Entonces, para realizar esto, pues vamos a ir a checar la documentación. En este apartado nos quedamos y vamos a ir al apartado de instalación. Entonces, vamos a ejecutar este comando de composer require Laravel UI. Igualmente, estos enlaces se los dejaré en la descripción, pues para que ustedes puedan acceder a ellos. Entonces, añadimos este comando de composer para añadir la librería de Laravel UI. Y procedente a esto, pues vamos a ejecutar php UI bootstrap out, como está acá. Ahora, debemos de ejecutar npm install, pues para que instale los paquetes que están acá en este package.json. En este caso se instaló el Laravel Byte plugin y el de Pooper Core y el de SAS. Bueno, entonces, ya habiendo realizado esto, no vamos a ejecutar este comando porque lo que hace es que nos llena esto de puras vistas y no necesitamos eso por ahora. Entonces, vamos a revisar qué fue lo que como tal esto nos pudo generar. Pues nos generó este archivo de configuración, le añadió SAS, nos creó este home controller, el controlador de confirmar contraseña, que esto lo podemos revisar acá. En HTTP nos generó nuevos controladores, confirmar contraseña, el de recuperar contraseña, el de login, controller, el de register, el de reset password y el de verificación. Ahora, bueno, nos añadió también este de home controller, que ya vamos a revisar qué es lo que nos muestra. Pero esto también podemos revisarlo desde acá la terminal. Por ejemplo, hacemos un php artisan routed list y acá nos despliega cuáles fueron las nuevas rutas que él nos añadió. Entonces está la de recuperar contraseña, el post, el get, el del email, el de reset, el de register y el de login y el de cerrar sesión. ¿Esto cómo lo podemos revisar? Vamos acá al apartado de las rutas y acá en web él nos ha añadido este de out routes y pues este es el que se encarga de mostrarnos estas rutas y nos añadió el de home. Por ahora vamos a dejarlo de esta manera. Y otra cosita que vamos a revisar es que en el apartado de los recursos, de las vistas, nos ha generado una nueva carpeta que se llama out y ahí vamos a tener todas las vistas de autenticación. Para cada endpoint, que vendría siendo para cada URL, pues él tiene sus propias vistas. Está la de login, está la de register, está la de verify y acá están las que se encargan del apartado de lo que vendría siendo las contraseñas, recuperación y estas cosas. Ahora, como ya ejecutamos el comando de npm install, ahora vamos a ejecutar npm run dev, que sí o sí es necesario para que pues, esto nos funcione con normalidad. Al abrir esta URL no significa que este sea nuestro proyecto, simplemente es la vista de configuración o que nos dice que Vite está instalado en modo desarrollo y bueno, estas cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pausar nuestro servidor y vamos a volverlo a arrancar para ingresar en la URL. En este caso es esta. Y si revisamos acá, a mí me aparece home porque yo estuve haciendo pruebas y pues ya estoy autenticado, se puede decir. Pero pues para revisar esto simplemente a ustedes les debe aparecer acá el login y el register así como está acá y debería funcionarles de esta manera. Ahora pues vamos a ir a login a ver qué pasa. Tenemos esta vista, la cual pues ya es un formulario, no es acorde al template de AdminLite, que este tiene, vamos a ver si acá tiene el apartado de login. AdminLite. Vamos a mirarlo. Vamos a verlo a ver si de pronto acá está. Vale, este vendría siendo el ejemplo del login. Bueno, acá le añade el Facebook y el de Google, pero nosotros no lo vamos a implementar, simplemente es la forma en la que se ve el formulario. Entonces,
Si lo vamos a revisar, pues de esta manera funciona, pero el diseño no es el que pues tiene el template o el que necesitamos. Entonces, para hacer esta instalación de este formulario, o una de dos, pues podemos nosotros mismos maquetar el login, en este caso, como nosotros deseemos. Recordemos que esto está usando Bootstrap, entonces pues lo podemos desarrollar, la verdad, muy rápido. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si revisamos la documentación de AdminLite, en este apartado tiene lo que dice vistas de autenticación y acá hay un apartado interesante que dice que podemos pues instalarlo prácticamente todo el template en una sola línea. Entonces pues vamos a hacerlo. Vamos a instalar lo que vendría siendo la vista del login. En este caso pues ¿cómo sería? Simplemente pues como ya tenemos el formulario de login, lo que tendríamos que hacer es pues borrar esto y añadir esa línea de código. Simplemente con haber realizado esto, si voy acá al apartado, en este apartado de login, ya nos cambia la vista. Lo que es el logo, yo sé que está en inglés, ya vamos a solucionar eso, pero lo que es del logo y esto ya lo vamos a revisar en un apartado en el cual solo se encarga de la configuración, pero por el momento simplemente vamos a dejarlo de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Pues vamos a pasarlo a español, porque pues quizá lo llegamos a necesitar en otro idioma. Entonces vamos a App, config App, y pues vamos a cambiar la localización. En este caso voy a buscar acá local, y en este caso está en, lo vamos a colocar en es, y acá también lo vamos a colocar en es. Y pues habiendo realizado esto, el formulario de login ya está en lo que vendría siendo en español. Ahora, si damos en crear nueva cuenta, pues está el formulario pasado. Entonces, pues realizaríamos lo mismo. Simplemente buscaríamos acá el de register y vamos, en vez de login, vamos al de register y reemplazamos por la plantilla. AdminLite, out, register. Y igual que ahorita, si doy refrescar acá, en este apartado estaría... Vale, voy a cerrar esto. Voy al de registro y ya tenemos este formulario. Ahora, pues vamos a probarlo si de verdad es que funciona, ¿no? Ahora, les recomiendo esta extensión que se llama Fake Filler, la cual pues nos permite llenar un formulario, la verdad, de una forma súper rápida y nos ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, este formulario pues tendría que ponerme yo a escribir manual un correo y estas cosas. Pero si le doy clic acá, ustedes les dan clic acá y lo añaden acá, le dan clic y se llena un formulario con data fake. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a colocar el Nate de Ruiz y voy a copiar este correo con control C para ahorita iniciar sesión y verificar de que sí haya funcionado. Entonces le doy acá en registrarse y automáticamente él inicia sesión. Todas estas vistas pues ya nosotros las podemos ir editando poco a poco. Pero en este caso vamos a darle en logout, salimos y cuando le dé acá en login pues vamos a probar. Añado, le puedo dar clic acá para que añada la misma contraseña, pero le voy a cambiar el correo. Si le doy a acceder, pues ya debería aparecer acá como que inicie sesión como Nate de Ruiz. Ahora listo, si ustedes necesitan quizá la de recuperar contraseña y estas cosas, pues hacen lo mismo, simplemente van reemplazando la vista por el código de acá. Igualmente, no significa que ustedes tengan que usar el de AdminLite o tengan que usar este template. Ustedes mismos pueden crear su template personalizado y no hay ningún problema, siempre y cuando pues envíen los campos que necesita, por ejemplo, el password, email. Esta ruta, ustedes tienen que enviarlo pues los datos que él necesita. ¿Cómo saben qué datos estos necesitan? Vamos a ir al de registro, al controlador, app, http, controllers, vamos a ir al de registro, que en este caso es este. Ahora, si estamos acá, pues él ya tiene el validator y acá ya nos dice que el nombre es requerido, el mail es requerido y la contraseña requerida, y que la contraseña necesita ser confirmada. Entonces, de esta manera, pues ya sabemos qué campos son los que nos va a pedir el formulario de registro. Si deseamos por ejemplo, no utilizar el nombre, ya tendríamos que revisar lo que vendría a ser las migraciones, porque al momento de que creamos nosotros la primera tabla, en este caso esta,
le estamos diciendo que el nombre sea obligatorio. Entonces deberíamos de crear una nueva migración y decirle que este es nulable, o sea que no es requerido para que al momento de eliminarlo de acá no nos marque error, pero pues por motivos del tutorial lo voy a dejar simplemente como está acá. Ahora, una cosa importante es que él nos genera una nueva migración y nosotros no la corrimos, que es para recuperar contraseña. Para ejecutarla simplemente pues php artisan migrate, aunque yo ya la había corrido, pero de esta manera pues ya suben esta migración y ya cuando hagan un reset de contraseña pues ya él se va a encargar de eso. Y listo, pues eso sería todo por este apartado. Si necesitan quizás un video explicando cómo añadir las traducciones, este lo añadiré próximamente para que pues puedan realizar lo que son sus validaciones de una forma, la verdad, muy sencilla. Entonces, pues eso sería todo por este video. Espero la verdad les haya sido de gran ayuda y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.